Estoy bastante seguro de que, más de una vez, has imaginado cómo podría ser la vida en otros planetas, e incluso, sin irnos tan lejos, cómo pudo haber sido las formas de vida que existieron antes que nosotros. Es aquí donde nace un concepto tan interesante que sorprende lo poco que se habla de él. Un concepto que nos permite imaginar cómo podría desarrollarse la vida si las condiciones hubiesen sido diferentes. Así es, estoy hablando de la biología especulativa. Pero primero aclaremos algo. ¿Qué es la biología especulativa? Por muy pomposo que su nombre suene, no es una ciencia como tal, sino que es un subgénero de ciencia ficción. Esta utiliza principios científicos para imaginar criaturas que desempeñan distintos roles dentro de un ecosistema, con el fin de explorar cómo evolucionaría la vida bajo distintas condiciones. Esto puede darse en escenarios completamente ficticios o en otros más realistas. Ejemplos de los primeros son proyectos ya conocidísimos como Afterman o Serinia, y después de eso tenemos a Hellish Tomorrow, probablemente el proyecto de biología especulativa más conocido de todos. En esta obra se nos narra cómo la humanidad podría evolucionar en distintos mundos después de un desafortunado encontronazo con una especie alienígena extremadamente avanzada y que muestra una perturbadora fascinación por alterar y rediseñar especies. Entre tantas aberraciones creadas por los Q, encontramos formas de vida tan extrañas para un humano moderno que, de ponerlas unas al lado de otras, cuesta creer que estén relacionadas. Entre todas las criaturas de esta obra, he decidido presentarles a las que a mi parecer son los seres más tétricos de este universo. Comenzamos con una que en primera instancia no es tan siniestra, e, irónicamente, también es la primera especie de humanos modificados que se nos presenta. Estoy hablando de los Gorms, o gusanos persona. Su mundo yace bajo un sol abrasador, cuya intensidad se volvió monstruosa tras la intervención de los Q. La superficie reposaba llena de cáscara de ciudades muertas, cocinándose sin fin. Aún así, la vida permanecía en este planeta despiadado. Una de tales especies, apenas más grandes que los brazos de sus antepasados, fue el único vertebrado sobreviviente. Con diminutos y frágiles pies y manos modificados para acabar, fue todo lo que les quedó de su noble herencia. Sus ojos eran agujeros, no poseían dientes ni orejas externas, tampoco la mitad de su sistema nervioso. La vida de estos pods humanos no iba más allá de cavar. Si encontraban algo, lo devoraban. Y si encontraban otros de ellos, también lo devoraban en ocasiones, pero mayoritariamente se apareaban, y fueron capaces de conservar una pizca de humanidad en sus genes. Humanos con plenas facultades cognitivas, condenados a vivir en cuerpos de bestias por la intromisión genética. Durante un tiempo, fueron criados como cantantes y retenedores de memoria, actuando como grabadoras vivientes bajo el reinado de los Q. Cuando sus amos se marcharon, apenas sobrevivieron, adoptando una posición cuadrúpeda y convirtiéndose en animales de pastoreo. Los mantílopes sobrevivieron únicamente por la esterilidad de su atmósfera, que no permitía el desarrollo de otras especies más que las introducidas por los Q. Estos tenían mentes humanas, aunque cada vez más entumecidas, pero sus cuerpos, totalmente discapacitados, los condenaban a vidas agonizantes. Podían ver y entender el mundo a su alrededor. Sin embargo, debido a sus cuerpos, no podían hacer nada. Por siglos, lúgubres rebaños vagaron por las llanuras, cantando canciones de desesperación y pérdida, pero, por su desgracia o fortuna, la selección natural puso fin a su agonía en poco tiempo. Resultó que un cerebro no era ventajoso si no se le ponía un cuerpo capaz de darle un buen uso. Un mantílope tonto, con poca cabeza, crecía más rápido que uno inteligente y pastaba con la misma eficiencia. Los niños animales lo superaron en menos de 100.000 años y su mundo melancólico cayó en silencio para bien. Aunque no perdieron su humanidad por completo, el hecho de tener mentes menos desarrolladas que las especies que veremos a continuación los deja en este puesto. Los humanos atrapados en cuerpos de bestias se quedan aquí. Los Q fueron grotescamente creativos con el rediseño de los mundos. Un grupo de desafortunadas almas fue transportado a un planeta con 30 veces la gravedad y rehecho para la vida en esas condiciones. Los resultados eran espantosos, viéndose como personas aplastadas entre láminas de cristal. 3 de sus 4 extremidades se habían convertido en órganos como remos para arrastrarse, y solo una de ellas se mantuvo como una herramienta, la arguirucha, que también actuaba como sensor adicional.
Sus caras también eran aberrantes, desprovistas de cualquier rastro de simetría propia de los animales de la Tierra. Mientras que un ojo protuberante miraba hacia arriba, otro inspeccionaba hacia adelante, en dirección de la mandíbula vertical de la criatura. Durante eones, estos organismos vivieron como animales, en condiciones que se oponían a la vida misma, hasta que, poco a poco, se vio una pequeña chispa de inteligencia sensitiva. Mientras que unos vivían bajo la presión extrema de la gravedad, otros vivían con un miedo mucho más cercano, el miedo de ser el desafortunado portador de algo que sabían que no era precisamente bueno. Eso eran los parásitos. Esos pequeños organismos no eran tan distintos de los parásitos modernos, a excepción de un siniestro detalle. Ellos eran descendientes directos de los humanos, cruelmente degradados a algo peor que los mismos animales. Sus cuerpos fueron reducidos a lo más básico. No podían valerse por sí mismos, mientras que unos se adherían a la piel actuando como garrapatas o simples succionadores de sangre. Otros optaron por métodos más agresivos, prefiriendo el interior del vientre de sus primos más desarrollados, permaneciendo allí, y cito, como extraños abortos vivientes. Vivían, se alimentaban y se apareaban, mientras que sus huéspedes aprendieron a purgarse de sus parientes semejantes a garrapatas, ahogándolos, quemándolos o incluso comiéndolos. Otros, como los parásitos uterinos, desaparecieron por su brutal método de parasitismo, que esterilizaba a su huésped por completo. A pesar de todo, una o dos variantes consiguieron ceñirse a sus huéspedes, con ventosas abdominales, musculosas extremidades absorbentes y estériles salivas analgésicas. Pero su éxito no radica únicamente en la fuerza de sus ventajas parasitarias. También aprendieron a regular a sus huéspedes, no matándolos por sobreinfestación, y por tanto garantizando en sí mismos su propia supervivencia a largo plazo. Imagínate por un momento que abres los ojos por primera vez. No sabes quién eres, no recuerdas nada, pero puedes ver frente a ti un océano inmenso y vacío, cuya orilla apenas es distinguible de la distancia. No entiendes lo que está pasando, pero tampoco le das mucha importancia. Vamos, que no se siente tan mal. Pero algo cambia. Un repentino hormigueo empieza a recorrer tu espina. Asustado, intentas correr y nada. Intentas apartar la mirada y no puedes. Al intentar gritar, no se oye nada. Desesperado, empiezas a mover los ojos, buscando a alguien que te ayude, hasta que por el rabillo del ojo lo ves. Hay otros a tu alrededor, quietos, mirando al igual que tú. Y entonces lo entiendes. Eres uno de ellos. Tú acabas de nacer como un colonial. Estas criaturas fueron la única fracción humana en dar resistencia a los Q. De hecho, tan fuerte fue que hicieron retroceder a dos oleadas consecutivas de invasores, solo para sucumbir a la tercera. Los Q, con su sentido retorcido de la justicia, querían hacerlos pagar. Hasta la extinción era un castigo benevolente por resistirse a los dioses de las estrellas. Los humanos fueron castigados con una sentencia que les haría recordar su humillación por generaciones. Así que fueron convertidos en esculturas, bloques de piel y músculo, conectados con una escasa red de nervios. Fueron empleados como dispositivos de filtrado, subsistiendo de los desechos de los Q, y solo sus ojos, así como sus conciencias, fueron conservados en una especie de mente colmena. Por 40 millones de años sufrieron, generación tras generación. Nacieron en las más miserables de las vidas, absorbían el sufrimiento de sus antepasados. Cuando los Q partieron, esperaban extinguirse pronto, pero su humildad los había hecho unos sobrevivientes realmente eficientes, esparciéndose y prolongando su sufrimiento. Bueno, hemos llegado hasta aquí, pero antes de irme quiero decirles que aunque este libro nos muestra muchísimas criaturas, eso no es todo lo que la obra tiene para ofrecernos. Más allá de lo biológico, el mensaje del autor es más simple, que pese a todo lo que nos podría llegar a pasar como especie, la vida permanece. O como diría Ian Malcolm, la vida se abre camino. También quiero aclararles que dejé muchísimas cosas fuera del video porque no se ajustaban a la temática. Dicho esto, todavía quedan muchísimas cosas por descubrir de Alice Tomorrow. Sign me, way me, bye.